Ahora, aquí es importante un detalle, jóvenes. Recuerden que el número, aunque no tenga exponente, nosotros entendemos que un número sí tiene exponente. Entonces, mucho cuidado, porque cuando salió ese ejemplo en examen, muchos lo validaron con un 0 el lado derecho. Y en realidad, el lado derecho me queda en 1. Ahora, con respecto al lado izquierdo, aplicamos la ley general número 1, donde tenemos un logaritmo, base 6, y el argumento es base 6. Y me queda únicamente el exponente. Ese 4 pasa a restar al otro lado. Y ese 8 pasa a dividir. Perdón. Corrijan aquí que esta es una resta, miren. El argumento es resta. Entonces ese 4 pasa a sumar. Corrijan ahí. Y recuerden que una ecuación exponencial, esa usted no es necesario que la verifique, porque como el dominio de la función exponencial son los reales, entonces no necesita comprobarla. Como ven, aquí no hubo necesidad de componer estas bases, porque ambas bases eran iguales. Entonces de un solo le aplicamos el logaritmo para poder bajar el exponente. Veamos otro ejemplo. En este momento tenemos 3 términos. En este momento tenemos 3 términos. En el lado izquierdo podemos unir esos 2 términos que están ahí. Los términos logarítmicos. Podemos unir los términos del lado izquierdo, los términos logarítmicos, para que me quede un solo término. Y ese menos 5 que está al lado izquierdo del igual, pasa al otro lado a sumar. Ahora, en este momento, noten ustedes que solo tengo logaritmo en el lado izquierdo. En el lado derecho tengo un número real. Ahora, aquí puedo aplicar la ley general número 2. Recuerden que un logaritmo natural es un logaritmo base e. Entonces, eso quiere decir que en este momento voy a igualar e a la e
En el lado derecho, el 5 pasa a ser exponente de la e. Y en el lado izquierdo, el logaritmo pasa a ser el exponente de la e. Y ahí tengo ya la igualdad. Pero noten que es e igual a e la igualdad. Porque el logaritmo natural y el 5 pasaron a ser exponentes de la e. Y noten que estoy aplicando la ley general número 2 en el lado izquierdo, donde tengo una e elevada a un logaritmo natural, o la ley general puntualmente dice que si una base está elevada a un logaritmo con la misma base, el resultado va a ser el argumento. En el lado derecho, esa e a la 5 no lo vamos a desarrollar, porque ese es un número irracional. Entonces lo vamos a dejar así y lo vamos a escribir hasta la respuesta. Cuando ya nos toque sacar la respuesta, ahí es donde vamos a sacar el valor de. En este momento vamos a despejar la x. Esa x que está de denominador pasa al otro lado a multiplicar. Y dejo en un solo lado el igual. Dejo en un solo lado el igual. Los términos que tienen x. Y factorizo la x del lado derecho. Y eso que multiplica la x pasa al otro lado a dividir. Ahora, ¿cómo vamos a meter ese dato a la calculadora? Ese resultado lo vamos a redondear a unos 4 decimales. Calculadora de 3 renglones. Para sacar la E,
para sacar la E, usted aprieta la segunda función del logaritmo natural. Al lado izquierdo de su calculadora, en la esquina superior izquierda, hay una tecla que dice Shift, o tiene una flechita hacia arriba, o dice segunda función, en inglés obviamente, ¿verdad? Entonces, usted apriete esa tecla de la segunda función, o Shift, o flechita hacia arriba, y luego logaritmo natural, y le va a aparecer una E. Vamos a darle una vista más amplia y luego les pongo el ejemplo completo. Ahora, aquí tengan cuidado, porque usted escribirá un 5. La calculadora, ojo, estamos hablando de la calculadora de 3 renglones o más. Cuando usted escribe la E, estamos hablando en el denominador, usted pone la E, la calculadora entiende que ese 5 es un exponente. Ahora, para que usted pueda restarle 2, recuerde que el 5 es un exponente y el 2 es una base. Entonces, usted después del 5 tiene que apretar la flecha de la derecha para que la calculadora entienda que ese 2 no se lo va a restar a 5, sino que ese 2 se lo va a restar al resultado de la E a la 5. Entonces, ojo, y usted va a notar que cuando después del 5 le da la flechita a la derecha, normalmente en la parte de arriba, pegado a la pantalla, en el centro, ahí hay unas flechitas en su calculadora. Entonces, esa flechita a la derecha es la que va a presionar. Para que la calculadora entienda que el 2 es base y lo diferencia del exponente 5. Vemos la calculadora de 2 renglones. ¿Cómo sería? Cuatro entre, recuerde abrir un paréntesis, escribe segunda función del logaritmo natural y le va a aparecer una E. Ahora, ojo, en la calculadora de 2 renglones le va a aparecer una E, pero la calculadora entiende que lo que sigue es el exponente. O sea, usted de un solo le tendría que escribir el 5, todavía no lo escriba. Y la calculadora entiende que ese 5 es exponente, porque si usted mira el botón del logaritmo natural, la segunda función, usted va a ver arribita del botón que está una E con un cuadrito arriba. Entonces la calculadora entiende que de antemano que el 5 es un exponente. Ahora, si usted le escribe así como está, la calculadora va a entender que el 5 lo va a restar con el 2, le va a restar el 2. Entonces, usted puede, para que la calculadora entienda que solo el 5 es el exponente, usted puede agrupar eso que está ahí.
Y así la calculadora va a entender que el 5 es el exponente de la e y a ese resultado le resta 2. Y ahí le da el resultado que lo va a redondear a este 0.0273. Lo comprueba que no le deje negativo el argumento. Y ahí usted ya puede decir que el conjunto solución 0.0273. No se les olvide, jóvenes, que deben de comprobar que esa respuesta no les deja negativo el argumento. Noten que cambia el procedimiento si su calculadora es de 2 o de 3 renglones. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta ecuación. Hay un exponente, por lo menos un exponente con variable, entonces es exponencial. Ahora, en el ejemplo anterior que vimos, como las bases eran iguales, usamos ley general número 1. Y me pude bajar el exponente con logaritmo base 6. Pero en este ejemplo, vemos que las bases son diferentes. Entonces no puedo usar logaritmo base 3 porque simplificaría solo el lado izquierdo y el lado derecho me queda bailando ahí. O no puedo usar logaritmo base 5 porque el lado izquierdo no podría simplificarlo. Ahora, recuerden que el principio básico es que ustedes necesitan bajarse el exponente. Entonces aquí, para bajarse el exponente, sencillamente necesitan un logaritmo. Entonces aquí tienen dos opciones. O le aplican logaritmo común, ¿miren? O le aplican logaritmo común o le aplican logaritmo natural, cualquiera de las dos opciones. Una de las dos, ¿verdad? O logaritmo común o logaritmo natural. Cualquiera de las dos opciones. Porque usted lo que necesita es la propiedad, la tercera ley que me permita bajarme el exponente. Entonces va a ser con logaritmo común o natural, cualquiera de las dos. Vamos a continuarlo con natural, porque es el que está ahí. Pero note que esta que está aquí, la voy a poner al lado izquierdo para que no se nos olvide, que pudo haber sido logaritmo común.
Ahora, ojo, porque cuando se baja el exponente, hay dos términos. Entonces, mire lo que sucede si me bajo el exponente. Mire lo que sucede, hay dos términos. Y recuerde que la tercera ley del logaritmo natural me dice que el exponente pasa a ser coeficiente. Pero si ustedes se fijan, al bajarme ese x más 3, como son dos términos, ya solo el 3 está afectando el logaritmo. El x está separado como otro término. Entonces, para evitar eso, usted agrupe un exponente que se lo baja como argumento, como coeficiente. Mire, si son dos términos y usted se los va a bajar como coeficiente, entonces bájeselo agrupado. Porque si no, solo uno de ellos va a afectar el logaritmo y el otro va a quedar como independiente. Ahora, usted necesita sacar esa X de esos agrupamientos. Y note que lo que le queda es una propiedad distributiva. A usted le queda X por logaritmo de 3 más 3 por logaritmo de 3. Y al lado derecho le queda menos X por logaritmo de 5 más 6 por logaritmo de 5. Y ahí usted ya separó los términos con variable a los términos sin variable. Recuerde que si estuviera usando logaritmo común, sencillamente en lugar de logaritmo natural sería común. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Dejen un solo lado al igual los términos que tienen variable. X logaritmo de 3. Y el X logaritmo de 5 que está restando pasa a sumar. Y el 3, logaritmo natural de 3, que está sumando, pasa a restar. Ahora, factorice la X. Factorice la X del lado izquierdo. Y me queda X logaritmo de 3 más logaritmo de 5. De 5. Es igual a 6 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 3. Y ese paréntesis que multiplica la X pasa al otro lado a dividir.
Y ahí vamos a sacar la respuesta. Vamos a sacar la respuesta. De este dato. Calculadora de 3 renglones. Calculadora de 3 renglones. Vayan probando, jóvenes. Quizás lo único que usted ocupe en la calculadora de 3 renglones es agrupar los argumentos. Quizás en la calculadora de 3 renglones lo que ocupe va a ser agrupar el argumento. Y pruebe que si le da así. En otros casos, dependiendo su calculadora, pueda que va a necesitar multiplicar el 6 y el 3. Trate de ingresar el dato sin la multiplicación del 6 y el 3. Si no le sale, entonces ponga el signo de multiplicación después del 6 y después del 3. Para que la calculadora entienda que está multiplicando. Lo que sí le recomiendo es que agrupe el argumento. Ahora, calculadora de 2 renglones. En la calculadora de 2 renglones, como el numerador tiene 2 términos y el denominador tiene 2 términos, obligatoriamente tiene que entrar agrupado. Entonces ya usted de entrada sabe que debe de agrupar tanto el numerador como denominador. 6 agrupe el argumento. 3 agrupe el argumento. Ahora, aquí posiblemente no sea necesario después del 6 el signo de multiplicación y después del 3 el signo de multiplicación. Posiblemente no sea necesario. Pero si es necesario, entonces lo escribe. Pruebe sin escribirle el signo de multiplicación. Después del 6 y después del 3, a ver si le da.
Pruebe a ver si le da, porque si no le da, hay que ver qué problema tiene con la calculadora, porque es bien subjetivo esto, porque muchas veces depende de cómo entra el dato a la calculadora. Recuerde, la calculadora no está viendo lo que usted está escribiendo. La calculadora no está viendo el ejemplo. Y la calculadora va a responder lo que entienda como pregunta. A mí me dio el resultado sin multiplicar el 6 ni el 3, licenciado. ¿Y su calculadora es de 2 o de 3 renglones? De 2. Ah, excelente. Ya tenemos un punto de partida, miren. Entonces, el signo de multiplicación, miren, al compañero no necesitó escribirlo. Entonces, depende de la calculadora que ustedes tengan. Y aquí sí vamos a tener diferentes opciones, porque depende marca, modelo y toda la cosa. Noten que aquí, si ustedes hubieran usado la palabra el logaritmo común, en todo esto, en lugar del logaritmo natural, hubiera sido común. O sea, si ustedes hubieran usado este logaritmo, entonces me hubiera quedado así. Si en lugar del logaritmo natural hubieran usado común, entonces noten que me hubiera quedado, en lugar del logaritmo natural, me hubiera quedado el logaritmo común. Miren, exactamente el mismo procedimiento, con la salvedad de que el logaritmo era común, pero el mismo resultado. Entonces, cuando usted elija, no importa si escoge el logaritmo común o natural, el resultado va a ser el mismo. ¿Preguntas, jóvenes? A medida que usted va trabajando con los logaritmos, se va a dar cuenta que tienen mucha versatilidad y muchas facilidades. Pero aquí eso usted lo puede explotar si practica lo suficiente lo que está alrededor del logaritmo. Lee de exponentes, simplificaciones, despeje de ecuaciones y tiene en cuenta detalles como este, que cuando se baje un exponente y hay dos términos, tiene que bajarse los agrupados. Detalles así que le da la práctica. Para mañana, jóvenes, vamos a necesitar una hojita que esté en la plataforma que tiene las generalidades de la función logarítmica y la función exponencial. Entonces vamos a necesitar esa hojita, es una sola hojita, para que ustedes puedan ver los pasos para hacer tanto una gráfica exponencial como logarítmica, ya que las vamos a trabajar juntas de manera simultánea. Y mañana trabajamos con función logarítmica y exponencial. Noten que estos ejemplos no tienen nada extraordinario. Sencillamente, tiene que practicar
y aplicarlo, el procedimiento habitual que usted conoce. Entonces, seguimos mañana, jóvenes, con funciones logarítmicas y exponenciales. No se les olvide buscar en la plataforma la hojita de generalidades de la función logarítmica y exponencial para que puedan seguir el paso de la gráfica. Y van a notar que es bien sencilla, porque vamos a enseñar diferentes maneras de graficar, no solo mediante interceptos.